Hola, soy Tortu Don Miguel y estamos en Estructura Pura. What up? Tortu, bienvenido. Nuevamente invitado a Estructura Pura. Es un placer que estés acá con nosotros después de tantos años, creo que pasaron 5 ya, recién lo estuvimos charlando. Bueno, venís a sacar material, viniste a la Argentina, andás a full grabando, laburando. Y para empezar la entrevista te quería preguntar, el otro día subiste una historia cuando estabas sacando el disco que me llamó la atención, que en este disco despedías al demonio que te acompañaba, ¿no? ¿A qué te referías con eso? ¿O cuál es el demonio que te acompaña en tu vida? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Los felicito por el spot nuevo, está increíble. Muchas gracias. Sí, es verdad, la última vez que nos vimos fue casi 5 años, en los cuales pasaron un montón de cosas en cuanto a la cultura, la música, la escena nacional en Argentina. Y bueno, lo que yo quería decir con esto del tema de despedir al demonio que me acompaña es más que nada una referencia a un estilo de vida. A un estilo de vida bastante mundano, en el cual, bueno, los excesos, la trasnoche y la vida, bueno, mundana, para la redundancia, creo que es un momento de despegarme de todo eso, que tal vez me caracterizaba bastante como mi personalidad como rapero, como mi alter ego como rapero. Y bueno, nada, debido a unos cambios que he tenido en mi vida bastante drásticos, con el tiempo fui tomando la decisión de que no, todo lo que estaba haciendo en cuanto a mi vida personal no me estaba haciendo muy bien. Y bueno, y eso termina afectando mi entorno, mi música y todo. Entonces, ¿qué pasó? Yo planteé darle final a este personaje que es ODDM, que empezó cuando yo medio que me descarrilé un poco en mis cuestiones personales y bueno, con la música y todo eso, y sentí que ese personaje ODDM era una persona que tenía, bueno, bastante rencor, odio, y escribía desde ese lado. Entonces creo que quiero reconectar un poco más con mis principios en la música y dejar esa búsqueda dentro de ese personaje y bueno, y sepultarlo y volver a ser Tortu Don Miguel. Y bueno, escribir desde otro punto, ya que también mis hijos son grandes y el poder de la palabra es muy grande cuando uno decreta una oración o una palabra en sí. Tiene muchas consecuencias, entonces quiero tener un poco más de cuidado con eso también y bueno, fue una manera de despedir en este disco esa etapa de mi vida, digamos. Bueno, hablando del disco que sacaste hace más o menos una semana, te quería preguntar cómo estás viviendo los primeros días del lanzamiento. La verdad que súper bien, súper contento. Fue un disco que me costó un montón sacarlo por el tema de grabar a distancia. Yo me grabo solo en casa y mando las voces y las mezcló Tacho y las masterizó, igual que los beats. Así que fue un trabajo muy arduo. Tardamos como 4 años más o menos en hacer todo, entre las idas y vueltas. Entonces, que haya salido el disco es como que me siento como que me saco, me libero de todo este pseudo estrés, porque es hermoso sacar un disco y darle forma y todo, pero sí fue un trámite bastante engorroso tanto para mí como para el productor. Lo volví loco a Tacho, pobre, que es un tipo que tiene mucha paciencia. Y bueno, nada, súper feliz, se van dando cosas, voy recibiendo el feedback de la gente, tanto en las redes como en la calle. Estos días que estuve por acá me estuve cruzando con muchos artistas que me estuvieron dando su devolución y la verdad que bastante positivo todo. Pero bueno, nada, ahora ya estoy con ganas de seguir escribiendo. De hecho, en todo este lapso que yo había terminado de componer, compuse otro material que está producido por Climachinen, que ya tengo un par de temas de eso, ya tengo un video filmado de eso también. Y ahora estoy tratando de encarar un disco con Núcleo, que va a ser un EP de pocos temas, y también otro material con Empidela. Así que hay un montón de música. ¿Cuánto laburo en simultáneo? Me acuerdo que la vez anterior que te entrevistamos estabas en la misma, después sacaste, ahora no me acuerdo los nombres, pero un par de discos así. Sí, en uno esa atrás época del estaba otro. con Smoking Bondi Ese. se había sacado Borderline. Sí, sí, sí. No, perdón, eso fue después, pero estaba en el Claro. proceso creativo de todo eso. Estabas también con 2 o 3 laburos en Sí, sí, simultáneo. sí. Bueno, la pregunta ahora es, se llama El viejo sucio Don Miguel el disco, ¿es una referencia a Old Dirty Bastard? Exactamente, literal, porque es el rapero que más me influenció en cuanto a su mensaje. Yo en un momento empecé a descubrir sobre el control mental y bueno, de toda la cuestión del ocultismo y cómo funciona el sistema para la gente. Y bueno, gracias a este tipo yo aprendí
a cuestionar todo lo que existe, ¿no? Desde la religión, la política, la familia, todo, todo, todo. Me aprendí a cuestionar todo y a no quedarme con lo establecido. Entonces yo como que quise hacer un homenaje a este rapero y bueno, mi nombre lo basé en eso, mi AKA lo basé en eso, del 2014 para acá. Y bueno, y ahora quiero como despedirlo, ¿no? Y encarar para otro lado. Bien. Bueno, en la intro del disco se puede escuchar una voz en off que habla sobre la originalidad. ¿Qué es ser original para vos? Qué buena pregunta. Y hacer las cosas sin estar preocupándote del qué dirán, ¿no? Hacerlas porque te salen del corazón. Tampoco hacer cualquier cosa, ¿no? Siempre y cuando buscarle ahí un profesionalismo o al menos algo de equilibrio. Pero es hacerlo como te salga de los cojones y sin estar siguiendo un patrón de conducta, digamos, ¿no? Supongo que hoy por hoy el drumless y el grimy es algo que existe abundante en el tema del rap en la escena nacional y veo como muchos patrones iguales en eso, que no digo que esté mal, pero yo cuando hablo de originalidad dentro de ese tipo de género, por ejemplo está el 01. El 01 es un tipo que rapea en esos ritmos, pero que es un chabón muy original, porque tiene una forma de interpretar muy personal. Entonces, a eso me refiero con el tema de ser original. No importa si, como dice este chabón en el intro, Asturias dice, Eucaría, perdón, Eucaría dice, no importa si sos genial, lo que importa es que seas original. Sin originalidad no hay nada. El disco tiene un sonido bastante sucio, digamos, un boom bap crudo, por así decirlo. Fue buscado desde el comienzo y recién nos comentaste fuera de cámara que un amigo te dijo es el Tortu del 2010 actualizado, con sonidos nuevos. ¿Cómo fue esa búsqueda de audio? Mirá, fue re loco lo que pasó. A mí me escribió Tacho una vez por mensaje y me propuso hacer un tema, un single. Hicimos el tema que era un tema de trap que ni siquiera está en el disco, que quedó ahí. Y hicimos el tema quedó bueno, no sé qué, y hicimos otro tema, me pasó otro beat, hicimos otro, y en un momento digo, che, boludo, estamos haciendo varios temas, hagamos un EP o hagamos algo, un disco, no sé qué, y bueno. Y ahí se planteó, Tacho lo que me planteó es buscarle un sonido particular, pero pasar por distintos aspectos musicales, como en Rush es una especie de trap soul. Después el tema con el malandro es un drumless. Y después hay temas como el que está Scani BRN o el intro, que son parecidos, que son muy, muy pesados y sucios y cuasi hardcore, digamos. Y después hay un grimy que está con los chicos de Falopa Cara, que es como hacer una conexión con la nueva generación. Y bueno, sí me pasaba eso, ¿no? Yo le puse la mejor de mí, me esforcé bastante como para no sonar a Tortu. Pero bueno, los beats no suenan a mis discos anteriores, pero yo se ve que sigo conservando esa esencia, para decirle de alguna forma. Bueno, el disco también tiene varias colaboraciones. ¿Eso fue pensado desde el principio o se fue dando en el proceso de creación? No, se fue dando en el proceso, porque cada vez que llegaba un beat, yo flasheaba con Tachi y decía, uy, acá quedaría re bien fulano, uy, acá quedaría re bien fulano. Y le fui escribiendo a los pibes, faltan un par de artistas que no se pudo dar la conexión, pero bueno, sí, se fue dando así con el tiempo y cuando nos dimos cuenta no tenía ningún tema solo. Solo el intro y el último tema que es Rush. Que Rush ni siquiera iba a estar en el disco porque nada que ver con los otros temas, pero se terminó convirtiendo en un disco de colaboraciones al final. Y son colaboraciones que siempre quise tener en un disco, porque por ahí con varios de ellos he tenido temas así que colaborábamos en otro proyecto, pero no en uno mío. Por ejemplo, con el CNO me debía un tema desde que lo conozco, que nos debíamos una canción juntos. Y por suerte se pudo dar. Entre las colaboraciones hay una con Frane incluso que salió hace un par de años ya, 2 o 3 años. ¿Qué tan largo fue todo el proceso digamos? ¿Y cómo lo ibas viviendo? Porque imagino la ansiedad de querer ir sacando todo. Sí, a mí lo que me pasó con el tema, con el Frane, fue de los primeros que hicimos, pero lo que me pasó fue que en el medio tuve un bloqueo, ¿cómo se llama? Creativo. El creativo, exacto, un bloqueo creativo. Tuve un bloqueo muy largo. De hecho, estaba muy ofuscado porque no podía escribir, no me podía concentrar, no tenía ganas tampoco. Y dejé la música como un año sin hacer nada, el estudio todo lleno de tela de araña y todo así literal. Y me dediqué más a mis menesteres del campo y de las cosas que tenía que hacer allá en mi casa, que también me demandaban mucho tiempo, ¿viste?
El tema de la agricultura y todo eso es una movida. Entonces, nada, pasé por un bloqueo muy largo y después lo retomé y retomé con fuerza y Tacho me ayudó un montón tratando de convencerme de que teníamos que sacar el material, que había que hacerlo, así que nada, le pisé el acelerador, recibí el aval de toda mi familia y bueno, le metí. Bueno, en este material tenés un tema con Frane, nombrás varias veces, también va nombrando otros raperos a la Conexión Real. Te quería preguntar por qué crees vos que después de, aunque hace mucho tiempo no sacan temas juntos, sigue presente siempre la conexión. Sí, porque el principio del concepto de esa ranchada era eso, nosotros nunca formamos un grupo. De hecho, la Conexión Real no es que era un grupo. Nosotros somos todos raperos que en algún momento nos cruzamos y pintó hacer esas mixtapes y pegamos una reconexión con los pibes. Cuando se terminó eso, inevitablemente siguió sucediendo. Como vos verás, hay muchos de los pibes que tienen temas entre ellos y eso también es conexión real. Si yo hago un tema con el Frane o con el Pela, es la conexión real. No así presentándonos en vivo, ¿no es cierto? Cada uno es un artista independiente. Pero bueno, se siguen dando las conexiones. A eso quería ir. También en estos 5 años que pasaron, volvieron a tocar como Conexión Real hace ya 2 o 3 años en Moreno, me parece. Es Moreno, sí. Moreno. En el ¿Cómo fue esa vuelta, digamos? Y qué sensaciones, ¿no? Porque había una banda de gente. Sí, fue bueno, fue una buena manera de despedir el proyecto. La verdad que fue una movida como para caer en cuenta de que realmente cada uno estaba muy en una con sus proyectos y que era un buen momento para darle un cierre al ciclo, ¿no? Yo soy partidario de que si vos mirás una serie y llegás a la 4ª temporada y está buenísima la serie, capaz que una quinta la va a cagar y va a perder todo el peso que tenía. Entonces intentamos seguir haciendo música, pero bajo mi criterio era como, no estaban las cosas como para hacer música, entonces juntémonos a tocar, tocamos y bueno, despedimos el proyecto. Y de ahí, bueno, no tocamos más. Tenés una barra que dice, no todo es plata, ¿cómo te explico? Mi serenata no es para el rico. ¿Cuál es tu filosofía en base a esa barra, digamos? Y que mi música viene desde un lado del obrero, ¿viste? Yo, por más que esté donde esté o tenga la vida que tenga, yo soy una persona de barrio y tengo muy claro mis conceptos y hacia dónde apunta mi música. Yo creo que una persona, bueno, así como lo digo, no se va a sentir tan identificada con mi música porque hay varias cosas que por ahí no les tocó vivir. Por ahí le gusta la música, pero no lo va a entender como una persona que pasa por las mismas cuestiones. Entonces, mi música es más para ese extracto social que es de donde vengo yo y de donde soy yo, de la clase obrera. Bueno, momento publicitario, vamos a compartir unos tragos acá de nuestros amigos de SCJ Energy Drink. Tienen 2 gustos de energizante, guaraná o mango. Tortu, ¿cuál querés? Este es el clásico. Sí, ese está, tiene Bien, una pinta. vamos con este. Ahí va. Toma, amigo, ¿lo servís? Mientras yo voy abriendo otra. Pero qué bien. Las de atrás las están bien frescas. Gracias. Pero qué atención. Ah, bueno, estás flashera esa. Y acá me ven a joda, olvídate. Corriendo. Bueno, ahí está. Está bueno este. Dale. Ahí vamos. Bueno, desde hace un tiempo estás viviendo en Uruguay, con tu propia huerta, nos contabas recién un poquito fuera de cámara. Te quería preguntar por qué la decisión de partir otra vez y cómo es el día a día fuera de la ciudad. Bueno, como hablábamos hace un rato, la última vez que nos vimos fue en el Baires Point, que era un proyecto que habíamos armado con Fianru. Y bueno, el proyecto por la pandemia se terminó, lo tuve que dar de baja. Y bueno, fue un proyecto en el que había puesto mucho amor, había invertido y toda la cuestión. Entonces me cansé un poco y no le veía la vuelta, sobre todo porque entramos en una pandemia súper heavy. Y bueno, la verdad que hablamos con la familia y llegamos a un acuerdo de que podríamos probar suerte en Uruguay, porque no se nos estaba dando la situación de poder tener una casa propia también, que era algo que vivíamos alquilando y de acá para allá, y bueno, viste cómo es, querés poner un clavo en la pared y tenés que pensar que después lo tenés que arreglar. Entonces esa sensación ya era bastante incómoda y bueno, fuimos a probar suerte a Uruguay, básicamente, a ver qué onda. Fuimos con una iniciativa, con un proyecto canábico que al final se terminó convirtiendo en otra cosa. Y bueno, y terminamos
a donde estamos ahora, que es una chacra, un campo. Y bueno, estamos ahí viviendo, desarrollando proyectos agrícolas, de huerta, de invernáculos y todo eso. Y personalmente, ¿cómo es pasar del quilombo de Buenos Aires, de un lugar de tatuajes, de música, a estar ahí en el medio de la nada y en el medio de Palermo, sobre todo también? Sí, no, A estar allá en al el campo. principio, tengo que ser totalmente sincero, me quería cortar un huevo porque estaba ahí, era como... la tranquilidad también abruma, ¿viste? Y el silencio también te deja un poco sordo, de alguna forma. Entonces, calculá que yo vivo en el medio de la nada, vivo en una sierra, bastante lejos del pueblo y bueno, nada, es un tema. Al principio fue bastante duro, tuve muchos problemas con la ansiedad y con todo eso. Y también venía saliendo de un tema así de consumo, un poco fuerte que tenía. Y fue duro, pero bueno, después, más o menos después de un año, me logré estabilizar como mentalmente y le busqué la vuelta y le encontré la beta y bueno, y no, desde que estoy ahí que no paro de hacer cosas. De todas formas, la vida en el campo, viste, no tenés vacaciones. Ahí se trabaja todos los días, de bien temprano De hasta sol a bien sol. tarde, que las vacas, que la gallina, que los gansos, que esto, que lo otro. Y bueno, al principio decía como qué mierda estoy haciendo acá, pero después flashé que básicamente estoy preparado para la invasión zombie. Porque el día que mañana que se empieza a pudrir todo, como está pasando en todo el mundo, al menos tengo un pedacito de tierra para cultivar mi propia comida y todo eso. Y entendí que es súper importante lo que estoy haciendo, sobre todo para el futuro de mis familiares, porque también acá no tenía nada como para dejar más que un par de muebles de melamina. Y esto me dio la oportunidad de crecer personalmente. Y también ponerme a prueba en esos lugares, ¿no? Lidiando con cazadores a la noche, lidiando con jabalíes que te aparecen de la nada. Y bueno, todos los menesteres, las serpientes y todas las cosas que pasan ahí. Todas las cosas del campo. En una entrevista dijiste que previo a Las Flores del Edén tenías grabadas como 200 canciones o tenías en mente y las ibas a ir subiendo poco a poco. ¿Qué pasó con esa idea? Nunca lo hice en realidad. Tengo las canciones ahí, sí las tengo archivadas. Y son un montón, son un montón. Lo que pasa que hay un tema que las canciones se escuchan muy mal, porque son grabadas de una manera muy precaria y son del 2005, desde 2000, no, a ver, 2004 hasta el 2010. Todos esos años grabamos con un micrófono de computadora, adentro de un gallinero, ¿viste? Nada que ver, era lo que teníamos. Entonces se escuchan bastante mal. Tienen una esencia underground y todo eso, que está bueno, pero ya de por sí tenemos un problema con el copyright, porque todos los beats son beats sampleados, ¿entendés? Yo Sí. me pasaba horas escuchando al principio la canción, o la mitad o el final, a ver si le sobraba una vuelta de compás, y agarraba el Soundforce y cortaba y pegaba y lupeaba, y ya tenía un instrumental y ya tenía una canción. De hecho, por eso tenemos tantos temas. Y no son temas míos solo, tengo muchas canciones de Núcleo, que no creo que quiera que las publique, y de todos los pibes de la Vasta Jerga. Pero bueno, calculo que en algún momento las meteré en algún proyecto, como dicen Las Flores del Edén, que hay un interludio donde hay varios extractos de esas canciones. O bueno, las subiré de alguna forma. No puedo mezclar las voces separadas con la pista porque está todo grabado en un solo canal. Pero bueno, Claro. calculo que en algún momento las... Sí. Eso me sirve igual para una cuestión póstuma, ¿no? Uno tiene que pensar eso también cuando llega a cierta edad. Digo, bueno, tengo esas canciones ahí, capaz que después puedo seguir laburando con Sadaik con esas canciones que no salieron. Che, Tortu, volviendo al tema de Uruguay, también te quería preguntar, con esto que dijiste, el tema de estar acá, no tener casa propia, alquilar, todo ese conflicto, digamos, que tiene la gran mayoría de la población. ¿Estás construyéndole una casa a tus hijos allá en Uruguay, puede ser, por lo que mostraste en Instagram? Sí, sí, porque nosotros tenemos una situación, como vivimos muy lejos, tenemos dos hijos que van a la escuela y uno va a 35 kilómetros y el otro va a ponerle a 20, en dos lugares distintos. De donde estoy me queda muy lejos, muy lejos, muy lejos, porque es un montón de gasto de combustible y todo eso, ¿viste? Entonces, con mi compañero hicimos una movida para adquirir una propiedad que estaba en malas condiciones y nosotros la estamos refaccionando. Pero lo estamos haciendo nosotros mismos el Claro, trabajo. por eso te preguntaba, lo vi en Sí, Instagram. sí, sí, estoy metido en una ahora igual, pero
nada, tengo que cambiar un piso y yo tengo menos de albañil. Me di cuenta que todas las veces que trabajé de albañil era peón. Entonces era el que se encargaba de preparar el material o llevar la bolsa o llevar la arena, la bolsa de cemento, o llevar la arena, la piedra y todo eso. No es que yo me ponía a revocar o con la plomada. Entonces cuando me tocó hacerlo a mí, digo, ok, nada que un tutorial no pueda resolver. Pero estuve con la cuchara y el revoca así, y no se quedaba hasta que pude aprenderlo. Y ahora puedo refaccionar una casa, así que es un skill nuevo que tengo. Bueno, bien ahí, te felicito, loco. Gracias, gracias. Creo que lo estoy haciendo para hacer esto que hacen los padres, que Claro. esta casa la construí con mis propias manos. Bueno, tenés una barra que dice no somos influencers, somos influencia. Sí. Hay muchos raperos que te nombran en sus canciones, que justamente te nombran como influencia. ¿Vos sentís que cumpliste con lo cometido ya con eso? Sí, sí, totalmente, loco. En buena y en negativa también. Pero sí, sí. La gente te lo hace saber todo el tiempo. Yo hablo mucho con mi hijo de esto, de cómo es la vuelta de las cosas, la vuelta de tuerca de la vida, de que yo podría tranquilamente haber desaparecido y ocuparme de mis cosas, de mi familia, de mi vida, pero hay un amor de la gente que está ahí, que me lo hacen saber todo el tiempo, y me pasa que me cruzo gente todo el tiempo en la calle y se acuerdan, ¿entendés? Entonces me dicen, che, qué bueno que sigas haciendo música, que esto, que lo otro. Y bueno, nada, eso es hermoso, la evolución de la gente, cómo interpreta las cosas, creo que es un motor muy grande, ¿viste? Como para seguir. Bueno, justamente sobre eso, Nico Mir te nombra un tema, dice escuchando a Miguel Alias Tortu, y escuché que vos dijiste por ahí que tienen algo ya como craneado. Sí, bueno, ¿Cómo va eso? Nico fue a tocar a Uruguay y yo lo fui a ver. Nico es una persona que la conozco desde que es muy pequeño, siempre fue un crack, y creo que ahora es su momento. Eh, y bueno, nada, lo fui a ver allá, después ranchamos después del show, estuvimos ahí. Él tuvo un gesto muy noble, que estábamos con toda la ranchada, los raperos uruguayos de allá, y él empezó a contar cuál era su referencia sobre mí. O sea, cómo él, en cierta forma, en qué parte yo podría haber influenciado un poco en su carrera. Eh, en una cuestión de producción musical, porque nada, nosotros en un tiempo empezamos a hacer beats lentos o le cambiábamos los BPM o las rapeadas eran más lentas, y eso fue hace mucho tiempo y él como que me hace saber eso. Y se lo explicó a los chicos de Uruguay y fue hermoso porque yo, viste, el loco era como que estaba tirando un shout muy grande y fue un halago muy grande para mí viniendo de él, porque yo soy re fan de su música. Y bueno, después fuimos al departamento donde estaban parando y tenemos un amigo en común que es Clima Ginen, que también se conocen hace mucho. Y le quise mostrar un tema que estaba grabando para el proyecto con Clima. Y el loco le re gustó y se subió. Me dijo, loco, déjame subirme a este tema. Y yo fue como, uff, golazo. Y hicimos el video ya, con Palmer Film. Y Así que ya tenemos listo eso. muy bien. Che, y hablando de la influencia, recién nombraste la Basta Jerga. El otro día vino Villa Macay en uno de sus temas de su nuevo disco que está Teika, que rapea Teika, les tira ahí como un shout también. Rimas de la Basta Jerga, creo que dice. ¿Qué se siente también? Bueno, recién lo dijiste un poco, pero recibir todo ese cariño, no solo de la gente, del público, sino también de otros rappers. Es como permanente también. Y eso es zarpado porque pasa en todos los aspectos. De hecho, tengo que reconocer que a algún punto todos los pibes de la nueva era que están súper pegados son muy respetuosos con ese tema. Yo he tenido oportunidad de hablar con muchos de ellos, tanto con el Duco, con el Easy, con Acru, con la mayoría de los que la rompen jodidamente, y ellos se acuerdan y son súper respetuosos con ese tema y lo reconocen y siempre tiran esa buena onda. Yo creo que sigue siendo la consecuencia porque calculá que nosotros en esa época hacíamos música porque no había, o sea, había, pero era medio escaso y lo hacíamos porque nos re gustaba y lo hacíamos re con el corazón. Entonces creo que eso se notó y ese es el tipo de influencia más allá de la técnica o la barra, sino de hacer las cosas, por más que no tengas recursos, hacerlas igual. Que después las cosas llegan. Cuando nosotros hacíamos música en el 2005, jamás imaginamos que iba a pasar esto con la escena del rap como está hoy. Jamás. De hecho, lo hacía porque me gustaba y ya está. Después se convirtió en la consecuencia y bueno, y está ese reconocimiento. Zarpado, para mí es zarpado. Bueno, recién hablabas de que hacías justamente música desde el 2005.
Desde entonces cambiaron un montón de cosas. Vos seguís ahí en pie sacando discos. ¿De dónde sacás la motivación todavía para seguir haciendo material después de tantos años de carrera? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque de ahí es donde salió mi bloqueo creativo, ¿viste? Porque ya en un punto voy a hacer el rap de las vacas, el rap de la huerta, no sé qué, ya no sé qué escribir porque ¿Qué es lo que vivís? Method Man dice en una entrevista al chabón, le criticaban por qué había cambiado su mensaje. Y el loco dice, mirá, yo cuando vivía en Queens o en el Hood o en Staten Island, el chabón se dedicaba, bueno, a vender drugs y todo eso, ¿viste? A hacer su diligencia. Y cuando le fue bien, ¿qué va a hacer el chabón? ¿Va a seguir diciendo que está en el barrio vendiendo sustancias y qué sé yo? Y sería medio raro, ¿entendés? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo conversaba con un amigo el otro día. Me pasó de que toda la vida rapeé con un hambre excesiva por rapear, y no por buscar dinero con el rap, sino por rapear, innovar y buscarle la vuelta. Pero como me fui a Uruguay, me alejé bastante de la escena y bueno, y nada, y me empezó a costar sacar ideas, ¿viste? Y no sabía qué escribir y realmente entré en un bloqueo y escribí un montón de canciones y las tiraba al tacho y no me gustaban. Y estuve lidiando un montón de tiempo con eso, hasta que encontré un poco la beta de volver a alinearme con qué mensaje me gusta dar a mí, ¿viste? Entonces traté de sacar varias temáticas y más o menos tratar de acomodarlas en las canciones, ¿viste? Lo que sí, me dejé de hacer un poco lo que es el storytelling, que lo hacía mucho en Freeway, contaba historias y todo eso, y me volví un poco más, capaz que crudo, ¿viste? O que como que en una canción dicen muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, bueno, nada, eso. Recién mencionaste al Duco y bueno, toda la nueva generación. Hoy un punto de encuentro que tienen es la Liga Bazooka, básicamente, ¿no? Que se vieron ahí. Estuviste presente en la última y creo que también en la primera, digamos. ¿Qué te genera todo ese ambiente? También de encuentro de rap, vieja escuela, nueva escuela y lo que pasa en el escenario. Sí, la verdad que está re bueno porque es llevar todo eso a un escenario internacional, porque ver toda esa movida en el Movistar Arena fue como muy groso. Y se da re piola porque convergen todas las generaciones en un mismo punto y vos ves los entretiempos de eso. Fue de lo mejor que pasó más allá de las batallas porque me crucé con un montón de gente, de un montón de generaciones, de un montón de palos distintos y hay todo como un reconocimiento entre todos y un respeto mutuo entre todos. ¿Viste? Pasa algo que hoy es como bastante civilizado el tema. Por ahí nuestra época era, ese es un gil, vamos a pegarle, o cosas así, ¿entendés? O hay mucho beef, mucho tema del ego, ¿no? El típico viejo rapero vieja escuela que, no, yo soy repiola y son todos regiles. Entonces, esto es otra vaina, los pibes tienen otra cabeza y nada, podés conversarlo más bien y esos crossovers que se dan ahí son buenísimos. Amén de que estaba ahí y yo tenía a Vicky Cipolitaki al lado mío hablando toda la batalla. Pero bueno, estuvo muy bueno. ¿Cómo me caí de risa con la foto que subiste al Instagram y suerte en los comentarios? Los comentarios son los más. Son Chile, los más. sé que oye mi pensamiento me mató. Sí, ese yo me caí de risa. Ese. Sí, me estallo. Y el escenario de competencia, ¿qué tan lejos estás de ahí ahora? No, yo estoy lejísimos, olvídate. Olvídate. El nivel subió tanto y la vara es tan alta que no te podés regalar. Antes por ahí la podías pilotear y qué sé yo, pero ahora se puso todo muy serio, entonces no puedes ir así boludeces. Tenés que ir y ser contundente, tanto en una batalla de freestyle. Pasa mucho que en las batallas de freestyle que yo veo y escucho, los berretines desaparecieron, ¿viste? Estos tipos te tiran unas técnicas y te dejan pensando, te tiran una barra con triple sentido en una batalla de freestyle y vos te quedás así como, qué animal. Por ejemplo, Sofía. Hay muchos raperos como Sofía que yo no podría competir con esa persona porque son muy magnánimos, ¿entendés? Abarcan un montón de palabras y me parece re zarpada la evolución de. Entonces, como el nivel es tan alto, yo no me veo ahí, la verdad. O sea, sí me veo, pero me tendría que preparar, ¿viste? No es una cosa así nomás. Bueno, además de rapear, tuviste Baires Point, organizaste eventos, siempre contribuiste de distintas maneras a la cultura. ¿Vos sentís que el rap te contribuyó de la misma forma? En mi vida personal, sí. Por ahí económicamente no, pero bueno, también convengamos que el tema del dinero en sí no hace mucho que
que aparece el dinero como para las producciones y todo eso, ¿viste? Antes no había mucha banca y era hacerlo más por ad honorem, ¿viste? Más por pasión que por otra cosa. No te digo que no da bronca hacer un evento y perder plata, pero bueno, al menos estás gestionando un montón de cosas. Capaz que es el sacrificio que tenía que hacer uno en ese momento como para que la cosa suceda Que también, esté así, ¿viste? claro. Además de, bueno, hoy hablábamos esto del 2005, lo mismo que pasaron muchas cosas. Hoy a más de 20 años, ¿qué cambió en vos en tu forma de percibir el rap? Eh, Buenas preguntas. Eh, Eh, Ahora lo disfruto más como público. Soy un fiel fanático y escucha de muchos raperos nueva escuela y los voy a ver en vivo y pago mi ticket. A mí no me pinta sabiarle nada a nadie. Así que nada, lo consumo, lo disfruto de esa manera como público y hablando mucho con mis hijos sobre, viste quién salió, viste el video que sacó tal y escuchaste el tema y mis hijos me pasan data también que por ahí no escuché y lo disfruto de esa manera. Sigo siendo parte, pero no sé si tengo una gran ambición como decir, uy, la quiero repegar o la quiero re romper, sino me gusta ser parte de y disfrutarlo, ¿viste? Ir a recitales y muchas veces voy a recitales cuando van a tocar Uruguay o si vengo acá y yo me quedo entre el público y no voy al camarín y yo sé que puedo ir al camarín, me quedo ranchando ahí y me tomo un champán y bla, bla. Pero yo prefiero curtirlo de esa manera como para separar un poco a la persona, ¿viste? Que está metida en ese mundo y al que es público. Entonces a mí me gusta ir de público, me tomo unas birras, un jugo, algo, lo que sea ahí y después me voy. Saludo a los pibes, todo y me vuelvo a mi casa. Lo tomo de esa manera, mucho más relajado ahora. Antes quería estar en todo, ¿viste? Ser parte, no sé qué y nada, hoy está todo bien. ¿Y en tu playlist qué suena? ¿Cuáles son los rappers que más estás escuchando? Bueno, estoy escuchando mucho, bueno, Nico Mir, estuve escuchando ahora el material de los pibes de José Cepaz, de 01. Estoy escuchando Little Uy bastante también, Bien. porque me sirve para activar. Y después voy variado, ¿viste? Como te digo, me van pasando datos y voy investigando, voy ahí viendo qué onda. Me pasa mucho que por ahí escucho a un principal y después veo que tiene un montón de amigos raperos, como no sé, con el 01 me pasa con el 207. Por escuchar a 01, escuché a 200 al 207 y ahora me puse a escuchar un poco su material. Y estoy tratando de escuchar muchas cosas nuevas. El otro día escuché La Prima. ¡Wow! Quedé flasheado. Y ayer rapeamos en el Cypher con Ana Milagros. Entonces veo que hay un montón de raperos nuevos que la están recontra rompiendo. Y yo me pongo ahí a investigar, ¿viste? Mira. Bueno, ya estoy. Bueno, Tortu, una última pregunta ya para ir cerrando. A lo largo de los últimos años viviste en México, ahora estás en Uruguay, digamos, y hace mucho tiempo atrás, cuando rapeaban en Basta Jerga, iban como llevando el rap a distintos lados de zona sur o digamos, de acá del AMBA. ¿Hoy te sentís en esa también, de ir tirando la semilla por donde estás viviendo del rap? Allá en Uruguay, ¿cuál es la movida, digamos? No, acá en Argentina yo siento que estoy caminando en el jardín. Así, voy caminando y atravesando flores de todos los tipos, de todos los colores, en todos los barrios. Entonces, nada, las semillas en su momento fueron regadas y todo, y hoy es increíble. En Uruguay lo intenté, sí, lo que pasa que donde estoy es muy rural. Claro. Hice una competencia, de hecho, que se llamó Wordplay. Salí en la tele, en la radio, pegué panfletos en todos lados, hice distribución de flyers, una super movida de marketing y fueron 5 personas al evento. Y le agradezco a esas 5 personas porque también son personas así del mambo del campo, pero que igual fueron. A ver, sí, no salió como esperaba, pero al menos fue algo que sucedió. Te tiraste una semilla. Claro, y capaz que alguien lo replica después y lo importante es que siga eso, ¿entendés? No quién lo hizo primero, ni quién lo hace mejor. Lo importante es que se haga, ¿entendés? Y después los pibes... Y de hecho, donde yo vivo, en el centro, en Rocha, hay raperos. Está el rapero Fumón, el Wista, que tiene un grupo que se llama Zona Sur, con su compañero, y ellos les remeten y tienen una mezcla de funky ahí de varios estilos, y hay un par de cuerpos ahí como que metiéndose, pero es otra movida porque donde vivimos no es ciudad, entonces no, es todo como muy tranqui, ¿viste? Claro.
Pero bueno, ahí se siguen gestando cosas. Bien. Bueno, ahora te voy a enviar por WhatsApp, aprovecho el regalo de nuestro sponsor, un descuento para viajes de Travel Services Canin y Lanús, una agencia de viajes. Buena, Así que nada, es un pequeño descuento ahí que lo Buenísimo. podés usar en viajes turísticos y eso. Así que me resirve. bienvenido, bienvenido. Gracias por venir a Estructura Pura, Tortu. Por favor, un placer. Gracias a ustedes.